Mateo 5. Seguimos con las bienaventuranzas y ya vamos acercándonos a la última, que se puede agrupar en 3 versículos. Esta última la podemos agrupar en 3 versículos porque esos 3 últimos versículos están muy relacionados con esa bienaventuranza que está en el capítulo 10. Así que he decidido unir los 3 versículos y comenzar a enseñar acerca de esta bienaventuranza a partir del día de hoy. ¿Cuántos han sido bendecidos con las enseñanzas de las bienaventuranzas? ¿Cuántos han visto cómo se puede ahondar en la escritura, no mirando solamente un versículo, sino pudiendo escudriñar mucho más la palabra? Cuando vemos las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Alguno que me diga alguna bienaventuranza que ya se ha aprendido de memoria? Ah, sí, señora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si miramos solamente esa bienaventuranza, sencillamente pensando los que lloran, bueno, yo lloré, Dios me consuela y ya, pare de contar, nos quedamos cortos. Por eso ahondamos cuando vimos esa, cuáles son las causas lícitas a partir de las cuales podemos llorar o por qué el llanto puede venir a nuestra vida. ¿Alguna otra bienaventuranza? Bienaventurados. Muy bien, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y comenzamos a hablar acerca del ser pacificador, que una persona que es pacificador es una persona que anhela la paz, que busca la paz, que hace todo por la paz y que la primera manera en que se evidencia que es un pacificador es reconciliando al mundo con Dios. ¿Recuerdan eso? Cuando vimos Dios es el más importante y más grande pacificador del universo. Así que ser un pacificador es restaurar nuestra relación con Dios y buscar que otros la restauren. ¿Estamos? Entonces, en ese orden de ideas, estamos escudriñando y nos estamos tomando el tiempo que sea necesario para poder aprender estos principios y arraigarlos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero lo que es más importante, ponerlos por obra. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en un grupo pequeño y ahondar estos principios? Es muy importante, yo te animo a que formes parte de un grupo pequeño. Azucenita, ¿has estado en un grupo pequeño? ¿Has ahondado estos principios? Y sí, amén, amén. En el nombre de Jesús declaro que la sanidad de Dios vio ustedes. Mi Azucenita está enfermita. Ella por sujeción estuvo el viernes en la noche chupando frío. Cuando salimos a predicar el evangelio y dijo, pastor, yo estoy aquí por sujeción. Le dije, mi Azucenita, vete para la casa. Me dijo, no, yo ya llegué, ya vamos a salir. Ya se animó a salir a predicar el evangelio. Fue una gran experiencia. Les bendigo en el nombre de Jesús los que pudieron estar, los que no por diferentes razones. Sé que Dios les dará la gracia y les concederá poder estar en los siguientes eventos, porque parte de lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Independientemente de que haya muchas personas que estén decidiendo venir a las 8 de la mañana y cambie un poquito la manera de las reuniones. Antes las reuniones de las 8 eran como la tenemos hoy y las reuniones de las 10, la mayoría que viene a las 10 eran mucho más concurridas. Ahora está al revés, las reuniones de las 8 están concurridas, casi lleno el espacio y las 10 no. Eso quiere decir que nosotros tenemos un reto grande y es poder predicar el evangelio y ver cómo el Señor hace la obra. Todos, no solamente nosotros porque estamos a las 10. Toda la iglesia, predicar el evangelio y vamos a ver cómo el Señor añade a su iglesia. Amén. Amén. Bien. Entonces, vamos a mirar en esta mañana esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución. Quiero que me acompañes entonces al versículo 10. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bien. La enseñanza en esta mañana tiene este título y hemos puesto el título general de lo que es esa bienaventuranza para comenzar el día de hoy. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución. Lo dije esta mañana a las 8 y lo repito hoy, bendigo a los que toman nota, hay gran bendición en tomar nota porque cuando tú escribes vas a recordar mucho más que si no lo hicieras, así que me tomo el tiempo para que puedas escribir cada punto. Bienaventurados los que padecen persecución. Y a partir de esa bienaventuranza quiero hablar de 3 puntos que los vamos a ver claritos, especialmente en la versión Dios habla hoy de la Biblia, que es la que voy a estar leyendo aparte de la Reina Valera. Los 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana son los siguientes. Para los que toman nota, se los digo pausadamente. Primero, tienes la bendición de Dios aunque sufras persecución por hacer lo correcto. Es un poco extenso, pero nos habla claramente del resumen del versículo que vamos a ver ahora. Vuelvo a decírtelo.
Tienes la bendición de Dios, aunque sufras persecución por hacer lo correcto. Tienes la bendición de Dios, aunque sufras persecución por hacer lo correcto. Punto número 2. ¿Ya estamos en el primero? ¿Listos? Bien, punto número 2. Hay bendición cuando te insultan y te atacan con mentiras. ¿Cómo? Sí, pues eso dice la Biblia. Hay bendición cuando te atacan y te insultan con mentiras. Con mentiras. Con mentiras. Hay bendición cuando te insultan y te atacan con mentiras. ¿Estamos en el 2? Punto número 3. Debes alegrarte si te persiguen, porque tienes recompensa en el cielo. Digan, en el cielo. Están escribiendo. Muy bien, pero les voy a decir nuevamente el tercero. Debes alegrarte si te persiguen, porque tienes recompensa en el cielo. Debes alegrarte si te persiguen, porque tienes recompensa en el cielo. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Voy a leerlo en primer lugar en la versión Reina Valera de 1960. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valeras, esa versión del año 60. Vamos a leerlo. Dice Mateo 5:10 lo siguiente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la bendición que tienen los que sufren persecución por causa de la justicia? De ellos es el reino de los cielos. Ahora dice el versículo 11, bienaventurados sois, dice Jesús, cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjate lo que dice el Señor con claridad, mintiendo. No está diciendo que somos bienaventurados cuando dicen toda clase de mal, diciendo la verdad. Dice cuando están mintiendo. Ahora, versículo 12, nos enseña el Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, eso es recompensa, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo persiguieron a los profetas que fueron antes de ellos? Vituperándoles, insultándoles, atacándoles, hablando toda clase de mal contra ellos, mintiendo, persiguiéndoles. Bien, para poder continuar tenemos que entender lo que significa ser perseguidos, pero antes quiero leer los mismos 3 versículos sobre los que me estoy basando para hablar de estos 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana. Lo quiero hacer en la versión Dios habla hoy, que es sobre la cual nos vamos a basar. En la versión Dios habla hoy, dice el versículo 10, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 11 dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía, dice Jesús, los ataquen con toda clase de mentiras. Versículo 12. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¿Estamos? Vamos a ir entonces por partes. Punto número 1. Tienes la bendición de Dios, aunque sufras persecución por hacer lo correcto. ¿Qué es esto de persecución? ¿Qué es esto de persecución? La persecución es cuando alguien está en el propósito de dañarte. Alguien que quiere destruir tu vida y lo que Dios ha hecho contigo. Alguien que no le interesa que tú seas bendecido, o alguien que está molesto por algo que tú has hecho y busca la manera de traer desgracia a tu vida, de traer daño a tu vida. En términos generales, es ser acosado, ser perseguido es ser acosado, ser hostigado para hacerte mal, para hacerte sufrir, para dañarte. Esa es la persecución. ¿A quién pues le gusta la persecución? ¿A quién le gustaría que lo persiguieran?
A nadie, ¿cierto? ¿Que nos va a gustar? Claro que no. Pero la Biblia enseña que al Señor persiguieron, que a los profetas de Dios persiguieron en la antigüedad y que a nosotros seguramente nos perseguirán. Entonces, lo que nos está diciendo es que tú vas a ser bendecido por Dios, aunque pareciera que no, si te están persiguiendo. ¿Me estoy explicando? De todas maneras hay bendición de Dios, aunque tú sufras la persecución. Ahora, el apóstol Pablo, pongo el ejemplo, sufrió gran persecución. El apóstol Pablo fue encarcelado, fue azotado, fue maltratado, fue puesto en ayunos, en desvelos, fue expulsado, etcétera. Sufría gran persecución por predicar el evangelio. En nuestra nación puede ser que haya persecución para la iglesia cristiana, pero en realidad es mínima. Hay naciones de la tierra en donde en realidad hay creyentes que están siendo perseguidos y algunos están muriendo hoy en pleno siglo XXI. Ustedes saben que el Islam es perseguidor de la iglesia de Cristo, de la genuina y verdadera iglesia cristiana. Hay hombres de Dios que hoy están siendo asesinados. Misioneros, hombres enviados por Dios para ir a estos lugares en donde no se puede hablar el evangelio porque se produce un acto que no es aceptado en estos estados. En la China, por ejemplo, en la China, que es donde hay mayor densidad de población en todo el mundo, es la nación más poblada del mundo, hay gran persecución para la iglesia cristiana, pero hay misioneros que están allí y que tienen que esconderse y reunirse con las personas sin que nadie se dé cuenta, porque si el gobierno chino descubre esto, los asesinan. Están introduciendo Biblias de una manera oculta para que pueda estar la palabra del Señor y pueda ser transmitida la palabra de Dios y se cumpla lo que el Señor Jesucristo ordenó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esta fue una orden del Señor, y esa orden del Señor está por encima de cualquier orden que dé cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Nosotros en Colombia tenemos un privilegio. Tenemos, a partir de la Constitución del 91, la Ley de Libertad Religiosa, que nos permite profesar abiertamente y en libertad nuestra fe, nuestra declaración de fe, nuestro principio, nuestra creencia. Pero en otras naciones no es así. Ahora, a veces los cristianos pensamos que nos están persiguiendo, y a veces en las iglesias cristianas suele suceder que decimos: nos están persiguiendo, eso es persecución, porque nos quieren poner todas las trabas. Bueno, ¿qué pasaría si tú te das cuenta que llega el Estado y dice: bueno, necesitamos que ustedes tengan extintores, que tengan la señalización correcta, que tengan un punto de evacuación, que si hay un desastre ustedes tengan la salida adecuada, que tengan un punto de encuentro si hay un terremoto? ¿Ustedes creen que eso es persecución? ¿Quién cree que eso es persecución? Claro que no. Están poniendo normas para todos cuyo propósito es nuestra protección. No podemos decir que eso es persecución. Aunque nos tocara hacer toda una inversión para poder poner las cosas al día, están en aras del bienestar de todos. ¿Estamos? Así que no podemos confundir las cosas. Eso no es persecución. Si en un momento dado, sencillamente porque somos cristianos, nos dijeran: ustedes tienen que callar y no pueden decir absolutamente nada, ni pueden predicar el evangelio, y de lo contrario los encarcelaríamos, eso sí estaría en contra de la Constitución de nuestra nación, porque tenemos, por la ley de libertad religiosa, la bendición de poder hablar acerca de lo que creemos y compartir con otros nuestra fe y profesar en libertad nuestra fe como cristianos. Pero habrá persecución, y Dios ha prometido que estará con nosotros y que nos bendecirá a pesar de que podamos tener bendición. Bien. Brevemente quiero mencionar dos puntos dentro de este punto. Lo siguiente: ¿de quién podría venir la persecución? De los que no son creyentes, pero también de los que son creyentes. Voy a poner un par de ejemplos en la Escritura. De los que no son creyentes, veamos, hay muchos ejemplos, pero veamos en la Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 50. Aquí hubo persecución y en este versículo se usa específicamente esa palabra, la palabra persecución, refiriéndose a lo que sucedía en aquel lugar. Hechos, capítulo 13, versículo 50.
En la mayoría de los casos la persecución viene de personas o que son religiosos o que no conocen a Dios y no están a favor de la extensión del Evangelio. Pero no solamente vamos a sufrir la persecución de personas que no son creyentes, pero veamos en este pasaje en primer lugar, Hechos capítulo 13, versículo 50. Dice, pero los judíos, ¿quiénes? Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. ¿Qué estaban haciendo? Los judíos que en este contexto no son creyentes. En el Antiguo Testamento podemos asimilar al pueblo judío como el pueblo escogido por Dios, que era como el pueblo creyente en Dios. Era la única nación que adoraba a Jehová, al Señor. Pero en el Nuevo Testamento, el judío deja de tener la dignidad que tenía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si hay un judío que rechaza a Cristo, está rechazando al Mesías. El pueblo de Israel en la antigüedad era el pueblo escogido, el cual estaba esperando el advenimiento del Mesías. Pero cuando viene el Mesías y lo rechaza, no podemos decir que aquellos que rechazan al Mesías sean creyentes. ¿Me estoy explicando? Así que aquí había judíos que rechazaban al Mesías, por tanto no eran creyentes, eran incrédulos en ese sentido. Pudiera ser que fueran del pueblo de Israel, que conocieran la ley de Moisés, que practicaran los ritos del judaísmo, pero no son cristianos. No son cristianos. Los judíos no son cristianos. En la antigüedad los judíos eran creyentes en Dios. Y de los judíos estamos hablando de grandes hombres de Dios como Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, José, David, entre muchos. ¿Estamos? Entonces, para poder entender aquí quiénes eran, eran personas que no eran creyentes, que estaban persiguiendo a la iglesia de Cristo. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Mujeres piadosas quiere decir que eran creyentes, eran seguidoras del Señor, tenían relación y comunión con Dios. Y dice a los principales de la ciudad y principales de la ciudad que creían en el Señor. Aquí había gran bendición porque el evangelio había sido propagado. Dice, y levantaron persecución. ¿Qué levantaron? Persecución. ¿Contra quién? Contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Y los expulsaron de sus límites. Los estaban acosando, los estaban hostigando, les estaban impidiendo que hicieran el propósito de Dios y que cumplieran el propósito de Dios. Esa es la persecución. Ahora yo comentaba esta mañana, tú puedes decir lo siguiente, yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios tengo el privilegio, soy hijo del rey. Entonces, ¿qué pasaría si tú llegas a un banco? Puse este ejemplo. Tú llegas a un banco y hay una fila grandísima. Y vas y te paras frente al cajero y le dices, usted me tiene que atender porque yo soy un hijo de Dios. Y todos estos no. Si el cajero te dice, qué pena señor, por favor vaya y hace la fila, o llamo al vigilante para que lo ponga en orden, ¿tú vas a decir que eso es persecución? ¿Me están persiguiendo y yo soy un hijo de Dios? No, te están poniendo en orden porque tienes que sujetarte a la autoridad que está establecida allí. Pero en ese caso no hay ningún conflicto. Tú estás haciendo lo correcto, te estás sujetando a la autoridad y en lo que te están demandando es correcto. Pero ¿qué pasaría si tú predicas el evangelio? ¿Qué pasaría si yo estoy aquí predicando el evangelio y viene una autoridad, no sé, el alcalde de la ciudad me dice, yo no soy creyente, yo no soy cristiano, ustedes los cristianos no apoyan lo que nosotros estamos profesando, así que usted bájese de ese púlpito y no puede predicar? Qué pena, señor alcalde, discúlpeme, yo a usted lo respeto y respeto la autoridad que usted tiene en esta ciudad, pero por encima de su autoridad está la autoridad de Dios. Y además de eso, nuestra nación tiene una constitución clara en donde dice que hay libertad religiosa, así que seguiré predicando. Eso sí es persecución. ¿Me estoy explicando la diferencia? Pero también hay persecución al interior de la iglesia. Por favor, me olvidé decirles, no pierdan Mateo 5, porque no hemos terminado de mirar todos los puntos. Qué pena, no les advertí. Mateo 5:10, vamos a volver allí. Pero antes de volver a Mateo 5, vamos a 1 Corintios 9, del 1 en adelante, y vamos a ver cómo en este caso el apóstol Pablo sufrió gran persecución de los mismos de la iglesia. No solamente este ejemplo, sino hay otros. Ahora, 1 Corintios 9, versículo 1 en adelante. Yo te quiero decir esto. No todo el que va a una iglesia cristiana, o viene, si hablamos de esta, es cristiano. Venir a una iglesia no te hace cristiano.
como lo diría alguna vez algún predicador, venir a una iglesia no te hace cristiano, como entrar a un garaje no te hace carro. Yo estoy en el garaje, entonces yo soy un carro porque ahí es donde están los garajes. Yo soy cristiano porque yo vengo a una iglesia, porque ahí es donde están los cristianos. Sí, aquí están los cristianos, pero también hay otros que no son. Yo espero en esta iglesia que todos seamos cristianos. Y si no, pues prediquémosle el evangelio a los que no. Pero también tenemos que predicar el evangelio afuera, ¿cierto? Pero había gente que se movía en medio de la iglesia, fueran creyentes o no, pudiera ser que algunos lo fueran, pero pensemos que lo eran y en el interior de la iglesia que estaban oponiéndose al ministerio de Pablo. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Primera de Corintios 9:1. Y Pablo dice esto: no soy apóstol, con palabras claras y contundentes, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando ahí? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Dice Pablo. ¿A quién está hablando Pablo ahí? A los hijos de Dios, a la iglesia, ¿cierto? Está escribiendo a la iglesia en Corinto, está escribiendo una carta, la está dirigiendo a los corintios, luego está hablando a los cristianos. Y les está diciendo: yo luego no soy un apóstol, luego no he visto al Señor, no soy libre, ustedes no son mi obra en el Señor. Les está hablando a la iglesia. Ahora dice: si para otros, se está refiriendo a algunos que pudieran no ser de esta iglesia, pero que tendrían que ver con la iglesia. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Puede ser que para otros él no fuera visto como un hombre de Dios. Pero dice: porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahora dice el versículo 3. Contra los que me acusan. ¿Quiénes estaban acusando? Había algunos que decían que el apóstol, que no era un verdadero apóstol, y lo estaban acusando. Entonces él dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Por qué el apóstol está diciendo esto? Porque él necesitaba enseñar la verdad. No porque él necesariamente quisiera defenderse para decir: es que yo me voy a defender de esos. En parte, pero en realidad porque él necesitaba enseñar la verdad. Y mire lo que dice, versículo 4. Él está haciendo lo que hoy por hoy podría ser una especie de coaching. Está enseñando con preguntas. Todo lo que hace es preguntar. Y miren lo que dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Cuál debería ser la respuesta de la iglesia cuando Pablo dice: no tenemos derecho de comer y beber? ¿La respuesta sería sí o la respuesta sería no? ¿Él tenía derecho de comer y beber? Claro, es un ser humano, un hijo de Dios. Ahora dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Miren, hay un gran error tradicional que nos enseñaron, y es que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Pero en realidad, pues si fuese así, habría una contradicción, porque el celibato no fue algo que le fue dado a Pedro. Pedro era casado. El Señor sanó a la suegra de Pedro, y Pedro tomó a una mujer, una hermana en la fe, por esposa. Bueno, seguramente cuando conoció al Señor, no recuerdo esa cronología, pero tal vez ya estaba casado. Pero los apóstoles del Señor tenían su esposa. Pablo tomó la decisión de quedarse libre, porque le fue dado de Dios. Pero él tenía el derecho de tomar a una hermana por mujer. Por eso la Escritura dice que el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Alguno aquí ha visto alguna vez un obispo? El que anhela obispado, buena obra desea. Y dice el apóstol Pablo: pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. O sea, los obispos deben estar ¿qué? Casados, pero podrían estar solteros como Pablo. Luego, hay el derecho de casarse, y tenemos el derecho de casarnos, tenemos el derecho de tomar una hermana por mujer. ¿Me estoy explicando? Entonces dice el versículo 6: o solo yo y Bernabé, porque es que nos están acusando, no tenemos derecho de no trabajar. ¿Me estoy explicando aquí? ¿Qué es el derecho de no trabajar?
Alguien que me diga cuál es el derecho de no trabajar. Está hablando Pablo y Bernabé. ¿Cuál es el derecho de no trabajar? ¿No tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién me dice qué significa eso? Nos pasamos de una predicación a una enseñanza, brevemente, pero no tenemos derecho de no trabajar. ¿Qué es eso? Derecho de no trabajar. Ellos tenían derecho de no trabajar secularmente con sus manos para derivar el sustento. Ellos tenían ese derecho. Sí, pero no se está refiriendo a eso. Es correcto, estaban sirviendo al Señor en el ministerio, entonces tenían el derecho de recibir el sustento por servir al Señor y no tener que buscar un trabajo secular para derivar su sustento, es lo que está diciendo. Y mira lo que dice, ¿quién fue soldado jamás o jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa eso? Ustedes se imaginan un soldado en el ejército que le toque trabajar de 1 de la mañana a 4 de la mañana antes de la diana para, pues, no sé, en una tienda, en una bodega, en algún lugar, para tener un dinero para sus gastos cuando están en guerra. ¿Ustedes creen que eso sería justo? El Estado de una nación debe proveer los recursos para que el soldado pueda comer y pueda tener el alimento y pueda tener el vestido y pueda tener donde dormir. ¿Eso es así o no? Claro. ¿Qué tal que el soldado le tocara, por estar sirviendo a su patria, no tuviera el derecho de derivar el sustento, sino le tocara ir a trabajar en cualquier otra cosa, repartiendo periódicos o lavando los carros por la noche porque no hay más espacio para que le den una plata y poder pagar sus alimentos? No, el gobierno cubre esos gastos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Si tú eres agricultor, vas a comer del fruto y vas a vender ese fruto para tener tu sustento. ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si eres un pastor de ovejas, vas a derivar de ahí tu sustento. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito. Entonces él dice, listo, supongamos que ustedes no me creen lo que yo estoy diciendo. Dios lo estableció así. El que vive del evangelio debe vivir del evangelio. Y la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a sus pastores. Aló. Está diciendo el apóstol Pablo, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a sus pastores. Aló. Eso está diciendo. ¿Alguien dice amén? Eso está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque no lo estaban haciendo, porque le estaban persiguiendo y le estaban diciendo, usted vaya y trabaje. Usted es un vago que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso era falso, porque él estaba sirviendo al Señor. ¿Estamos? Dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Aún, si ustedes dicen, listo, lo estoy diciendo yo como hombre, pues la ley de Moisés lo dice, si ustedes se están basando en la ley. Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué es más importante, un buey o un ministro de Dios como el apóstol Pablo? ¿Un ministro de Dios más que un buey? Así que cuando el Señor dice no pondrás bozal al buey que trilla, está poniendo una metáfora, está haciendo una ilustración, un ejemplo para decir que el que trabaja en el ministerio debe ser sostenido en el ministerio. Y dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Aquí está el apóstol Pablo enseñando y hablando claramente a los que se oponían y le estaban persiguiendo, a él y a Bernabé, diciendo usted no tiene derecho de nada, usted mire a ver qué hace, usted, me estoy explicando. O sea que muchas veces hay persecución en medio de la iglesia. Y a veces desafortunadamente una de las debilidades que tenemos los seres humanos es el tema del dinero. Entonces cuando se toca el tema del dinero es conflictivo. Aquí el tema del dinero era conflictivo. Ellos no querían sostener al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, ustedes hicieron bien en revivir el cuidado que tenían de mí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero hicieron bien. Y ustedes solos participaron en ese derecho y ese privilegio de darme una y otra vez para mis necesidades. Y luego les manda la promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que Pablo está defendiéndose de la persecución que hacía un sector de la iglesia, hermanos en la fe, para destruir su ministerio.
Segundo punto, hay bendición cuando te insultan y te atacan con mentiras. Hay bendición cuando te insultan y te atacan con mentiras. En la versión Dios habla hoy, en el versículo 11 dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía, está diciendo el Señor, los ataquen con toda clase de mentiras. ¿Qué hay? Hay bendición. ¿Qué somos? Dichosos. ¿Cuándo qué? Cuando hablen mentiras de nosotros. Así que no nos preocupemos que hablen mentiras. ¿De alguno aquí alguien ha dicho mentiras acerca de su vida? ¿De ti han dicho mentiras otras personas? Y a veces nos inquietamos. ¿A quién le gusta tener buena reputación? Que la gente piense bien. ¿A quién no le gusta? Claro, yo quiero que la gente diga de mí, tan buena gente, tan querido, tan servicial, tan amoroso. Pues a uno le gusta eso. Ah, sí, pero estoy poniendo un ejemplo. Pero déjame decirte que muchos dicen, el pastor es 1, 2, 3. Ese pastor, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy existen las redes sociales. Yo esta mañana decía, hace 30 años no existían las redes sociales, a duras penas teníamos los teléfonos fijos, y cuando uno necesitaba mandar un mensaje a la distancia estaba el telegrama. ¿Alguna vez envió alguien un telegrama? ¿De los que están aquí? Los que enviamos telegrama tenemos ya, ¿no? Bueno, pero si enviamos telegrama tenemos algunos años ya. Porque los chicos que nacen hoy nacen en la nueva tecnología, con computador, con teléfono celular, con tablet, con una cantidad de cosas. Pero en esa época no se podía así. Esta mañana yo recordaba un chiste de un primo mío, que es un chiste conocido, porque existían los telegramas y los telegramas eran costosos, entonces le cobraban a uno por cada palabra. Entonces para enviar una carta no es como enviar un correo que uno puede extenderse todo lo que quiera porque finalmente está pagando uno el internet y puede escribir lo que sea, o por WhatsApp puede escribir lo que sea. No, en aquel entonces le cobraban a uno por palabra. ¿Te imaginas eso ahorita? Por palabra. Entonces hubo una persona que se enteró que a alguien se le murió la mamá y tenía que anunciarle, tenía que avisarle porque estaba lejos, estaba a la distancia. ¿Y cómo hago yo para avisarle? Mire que ha sucedido después de tanto tiempo, sufrió esto y falleció. Entonces dijo lo siguiente, escribió lo siguiente, ¿cómo hago para que se entere y que no sea tan duro? ¿Cómo le digo que no sea tan duro? Entonces dijo lo siguiente, escribió lo siguiente en el telegrama. Mano que meció cuna, estiró pata. Mano que meció cuna, estiró pata. Esos eran los telegramas. Hoy nos podemos extender en las redes sociales, Laurita, tienes ese privilegio. Estás en una era de tecnología. Nosotros no tuvimos ese privilegio que lo tenemos ahora. Hoy por hoy las redes sociales uno puede enterarse de todo. Y oiga, entre otras cosas las redes sociales puede pasar lo que sea, ¿no? Porque uno puede escuchar cosas que le edifican o puede volverse la chismografía. Entonces a algunos se les vuelve el deporte de la chismografía. Vamos a ver qué está publicando este o este o este o este. Vamos a ver las fotos de este y este y este y este. Entonces todo el mundo sabe de todo el mundo. Pero ¿qué pasaría si alguien comienza a decir algo de ti que es verdad? La Biblia dice que cuando hay alguien que está en un pecado, se le debe llamar aparte. El hermano que tiene el otro hermano que está cometiendo alguna falta, le debe decir, si le escucha habrá ganado el hermano. Pero si no, debe conseguir 2 o 3 testigos. Ahí solamente entre 2 o 3 personas, o sea en total 4 o 5 personas, consta toda palabra. Dice, busquen 2 o 3 testigos para que en presencia de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, dilo a la iglesia. Eso, dilo a la iglesia. Entonces que el pastor se pare aquí delante de la iglesia, en la reunión de las 8, en la reunión de las 10, en la reunión del miércoles, en toda reunión, y decir, fulano de tal es esto y esto y esto y esto. ¿Será que lo estaríamos persiguiendo? No, porque la Biblia dice que eso es lo que tenemos que hacer, hablando la verdad. Aquí se refiere a cuando dicen de ti mentiras, que es muy diferente. Es más, la siguiente instancia cuando eso sucede es tener al tal hermano como gentil y publicano, de tal manera que todo el mundo se va a enterar de que él está en pecado y en maldad y no ha querido arrepentirse. Y eso es lo que debería suceder. Hoy por hoy difícilmente en las iglesias sucede eso.
No sé, de pronto mi esposa me corrige, pero yo no conozco, en tantos años que conozco al Señor, no conozco ni una sola iglesia que haya hecho eso. Tener a alguien por gentil y publicano y anunciar públicamente que está en pecado se le ha reconvenido. Normalmente se maneja más al interior, pero fallamos en eso porque la Biblia dice que lo debemos hacer. Así que no estoy hablando de eso, eso no es persecución, eso es algo que Dios ha dicho que se debe hacer. Estoy hablando cuando alguien dice cosas que no son verdad acerca de ti. Ahora, el asunto es que cuando sucede, nosotros a veces tenemos la tentación de decir, no, no, espere, yo voy a ir a aclarar todo y tengo que aclarar todo y tengo que poner todo en orden. No te preocupes, ¿qué tal tú dedicado toda la vida a aclarar a todos los que están pensando y hablando cosas de ti? Hay muchas personas que hablan cosas de ti que ni siquiera tú sabes. Pero eso es una estrategia del diablo para distraernos de lo que tenemos que estar centrados. Tenemos que estar centrados. A ti lo que te debe importar es lo que Dios diga de ti. Si Dios está contento contigo y si Dios dice de ti lo correcto, eso es lo que te debe importar. Y si la gente que amas está bien contigo, eso es lo que te debe importar. Tú debes amar a todos, pero quiero decir los que te aman. Entonces, aquí dice la escritura, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, cuando por causa mía los ataquen. Ahora, es por causa del Señor. Si tú estás haciendo lo correcto, si estás predicando el evangelio, si estás compartiendo tu fe, si estás haciendo discípulos, si estás creciendo en la vida cristiana, si estás dando fruto con tus dones y la gente dice mentiras, eres dichoso. Eso dice la Biblia. Parece una contradicción, pero alégrate y gózate y tranquilo. No importa que la gente diga lo que quiera, que digan lo que quieran. Así como dice Florcita, sí, muchos dicen eso, pero también dicen otras tantas cosas. ¿Saben qué? Al comienzo de mi ministerio, yo se los he contado, yo estaba muy preocupado por eso. Yo decía, pero si yo soy pastor, ¿cómo puedo pensar que la gente diga mal de mí? No, yo tengo que aclarar todo. Y entonces eso era un desgaste, porque ir a aclarar cuando sencillamente ni siquiera yo había escuchado de primera voz, sino que de segunda o tercera mano, lo que otros estaban diciendo. ¿Me estoy explicando? No importa que digan mentiras de ti, no importa que digan barrabasadas de ti, lo que importa es lo que Dios diga. Pero la Biblia dice que eres dichoso. ¿Qué dijeron del Señor? ¿Saben qué dijeron del Señor de gloria? Dijeron que Él echaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Si de Jesús dijeron eso, ¿qué no dirán de ti y de mí si queremos hacer las cosas que agradan a Dios? ¿Me estoy explicando, mis queridos? ¿Aló? Así que si del Señor hablaron, tranquilo, tranquilo, dile a alguien tranquilo o tranquila. Tranquila, si hablan de ti, tranquila, tranquila. Si hablan de ti, no te preocupes. Lo importante es lo que Dios diga. Y no andes detrás de la gente tratando de aclarar y tratando de decir es que yo no soy lo que dicen que soy. No. Te debe importar a ti lo que Dios diga de ti. Amén. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? ¿Entendemos este punto? Vamos al tercero. Debes alegrarte si te persiguen porque tienes recompensa en el cielo. Debes alegrarte si te persiguen porque tienes recompensa en el cielo. Versículo número 12. Dice, alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Si alguien te persigue, no te preocupes, alégrate. Tú sabes que tu recompensa estará en el cielo. ¿Saben qué? La vida de Pablo estuvo constituida normalmente por persecución. A Pablo y a los hombres de Dios en aquella época los persiguieron y los persiguieron hasta el final de sus días. La vida entera de Pablo fue persecución, persecución, persecución. Si a alguno por causa de Cristo le tocara vivir o me tocara vivir esa persecución, hay una promesa, hay recompensa en los cielos. Y yo muchas veces lo he dicho, puede ser que tú llegues a vivir 120 años sobre la tierra y si te tocara la aflicción a causa de Cristo, gózate, porque llegará el tiempo en que esa aflicción terminará, pero por toda la eternidad vivirás la gloria de Dios y estarás en la presencia del Señor disfrutando de su gloria. ¿Qué es más importante? ¿Tener 100 o 120 años sobre la tierra de bendición, entre comillas, o aún padecer, pero tener la eternidad en la presencia del Señor y para su gloria? ¿Qué es más importante? ¿Me estoy explicando? Tu recompensa está en el cielo. Ahora yo te quiero decir esto como lo mencioné esta mañana. Pudiera ser que hay cosas que tú esperas en esta tierra que nunca vayas a tener.
Voy a volver a decirlo. Pudiera ser que hay cosas en esta tierra que tú esperarías tener que nunca vas a tener. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Si a causa de la persecución, como le correspondió al apóstol Pablo, él tuvo que padecer todo el tiempo aflicción, él tenía garantizada la gloria eterna. ¿Cómo van a ser las calles de la Nueva Jerusalén? De oro. Tú no solamente vas a tener la bendición de siendo hijo del rey, tener todas las riquezas del rey, sino que vas a pisar el oro. ¿Cuántos tienen aquí piso como de un metal precioso en sus casas? Lo que tenemos por ahí es una baldosa o algunos por ahí un cauchosol de esos. Y algunos de pronto todavía no hemos tenido la plata o no han tenido la plata para poder echar el piso. Pero allá tendremos pisos de oro. Amén. Así que en un momento dado, si por causa de Cristo no llegas a tener toda la bendición en esta tierra, ¿por qué te angustias? Algunos viven esperando que solamente la bendición en la tierra sea la que tengamos y se nos olvida disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Esa era una canción que bailábamos hace años. ¿Algunos se acuerdan de esa canción? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la 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 la. Mira, la Jackie ya va a sacar pareja. ¿Dónde estará? Llamemos a Germán. Y es verdad. En medio de todo es una filosofía cristiana esa canción. No sé si el que la escribió simpatizaba con las cosas de Dios o no, no tengo idea. Pero se mira hacia arriba, bueno, miremos al cielo donde está el Señor. Disfruta lo bueno. Disfruta del amor de los que están cerca de ti, disfruta de que esta mañana tuviste un plato de comida enfrente de tu mesa, disfruta de que hoy puedes respirar y todavía puedes disfrutar de tus seres queridos, disfrútalo hasta tanto que lo puedas hacer, porque llegará el tiempo en que mamá partirá a los que tienen mamá, papá partirá a los que tienen papá, llegará el tiempo en que muchas cosas sucederán, disfruta de la vida. Y aunque te toque que te persigan, no hagas caso a esto, deja que los demás se desgasten. Porque el enemigo si quiere desgastarte y desviarte de la atención y ponerte todas las trabas. Mire, están diciendo esto, están diciendo esto. No, ya. Sigamos adelante, enfoquémonos, miremos la gloria del Señor y sigamos caminando. Y si somos perseguidos a causa de Cristo y si la gente dice mentiras de nosotros, gloria a Dios. Porque la Biblia dice que somos bendecidos y que a causa de Cristo tendremos recompensa en el cielo. Amén. ¿Cuántos se gozan de eso? Tenemos que cambiar la perspectiva y dejar de mirar lo negativo para mirar lo que Dios habla, que es bendición. En conclusión, aunque sufras persecución, tienes la bendición de Dios cuando te insultan y te atacan mintiendo por hacer lo correcto. Alégrate porque todo esto es a causa de Cristo y porque tienes tu recompensa de parte de Dios en el cielo. Quiero que por favor estés en pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de entender este principio, estos principios y disfrutar de la vida a pesar de lo que pueda venir, de la aflicción que pueda venir, de la persecución que pudiéramos tener. Padre, en esta mañana hemos ido nuevamente a tu palabra, hemos mirado esta bienaventuranza que tú mismo de tu boca proclamaste y que tus evangelistas dejaron registrado allí, escrito. Si puedes estar en pie, si tienes la posibilidad de estar en pie, te pido que estés en pie. Si tienes dificultad, puedes estar sentado. Vamos a honrar al Señor estando en pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú guiaste a hombres de Dios llenos de tu Espíritu para que quedaran estas letras impregnadas allí, para que hoy, miles de años después, podamos leerlas y podamos entenderlas y podamos apropiarlas y podamos disfrutarlas también y masticarlas. Tú nos enseñas que podemos tener persecución en esta vida y que tendremos persecución. Eso es una realidad para nosotros como tus hijos. Pero hoy, Señor, te decimos, no nos queremos amedrentar, no nos queremos afanar, no nos queremos atemorizar, sino que sabemos que eso es una verdad y es una realidad. Permítenos, Señor, tener la actitud correcta cuando venga la persecución. Permítenos, Señor, no desviar la atención y estar solamente pensando en que están dañando nuestra reputación, porque nuestra reputación importa
importante no es por lo que la gente que miente o que quiere venirse en contra piense de nosotros o los que quieren escucharlos, sino nuestra reputación importante, la verdadera reputación es la que viene del cielo. Por eso permítenos, Señor, mantener esa reputación delante de ti en dignidad, en santidad, que tú puedas decir de nosotros que somos conocidos por ti, oh Dios. Y dile al Señor, perdóname todas aquellas actitudes incorrectas, perdona todas aquellas cosas de mi vida, perdóname, Señor, porque también no he aprendido a entender que este es un principio, que me persigan es un principio, que hablen mal de mí es un principio que está manifiesto en tu palabra, a través del cual debemos hacer lo que es correcto, alegrarnos, gozarnos, saber que somos bienaventurados y esperar, amado Dios, nuestra recompensa en los cielos. No lo hacemos por la recompensa, pero tú la has prometido, así que si tú la prometes, la recibiremos. Aunque en la vida tuviéramos que padecer el resto de nuestra vida persecución, asimismo entendemos que tendremos una recompensa grande en los cielos. Dile, Señor, te doy la gloria. Gracias porque eres hermoso. Gracias, Señor, porque eres glorioso. Gracias, Señor, porque eres soberano. Adora al Señor. Si tú en este momento estás experimentando que hay personas que se han levantado en tu contra a causa de que tú eres cristiano, a causa de que tú sirves a Dios, a causa de que tú caminas rectamente, a causa de que tú quieres agradar a Dios, dale gloria al Señor. Sea que estas personas conocen a Dios o no lo hacen, sean que estas personas forman parte de la iglesia de Cristo o no son de la iglesia de Cristo, dile, Señor, gracias, porque no importa tanto lo que otros digan o lo que otros piensan, y no me voy a desgastar tratando de convencer a nadie de quién soy. Quiero solamente invertir mi tiempo en agradarte a ti, en concentrarme, en enfocarme, en buscar tu rostro, en conocer tu palabra, en crecer espiritualmente, en ser un verdadero discípulo, en dar fruto, poniendo mis dones a tu servicio y al servicio de mis hermanos, y en dar fruto, predicando el evangelio y haciendo discípulos. Dame la gracia, Señor. Guíame a aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje. Guíame, Señor, a aquellas personas que necesitan ser edificadas. Dame, Señor, mis discípulos. Pídele al Señor ahora. Dame, Señor, mis discípulos. Quiero empezar con un discípulo, una persona, tener el gran privilegio de poder discipular. Y si tú ya tienes personas que estás discipulando, dile, gracias, Señor. Permíteme ser fiel, Señor, con los discípulos que me has entregado. Pero quiero centrarme, enfocarme y concentrarme en aquello para lo cual tú me has llamado, a hacer la obra, trabajar para ti, ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Gracias porque tu palabra dice que si busco primeramente tu reino y tu justicia, todas las cosas me serán añadidas. Enséñame, Señor, permíteme que eso se arraigue. Dile al Señor que eso se arraigue en mi mente y en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Permíteme que sea una verdad, que sea una realidad en mi vida y que la pueda vivir. Y preparo mi corazón. Permíteme, Señor, que mi corazón sea preparado para cualquier persecución que pudiera venir, sea una persecución leve, sea una persecución solamente de palabras, o aún si llegara el tiempo en que la iglesia de Cristo en Colombia fuera perseguida. Dame la gracia, Señor, dame la gracia, bendito Dios, para mantenerme firme y estar siempre enfocado en solamente darte a ti toda la gloria y todo el honor y hacer aquello por lo cual tú me has llamado. Te lo pido, buen Dios, en el precioso nombre de Jesús, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar, ya vamos a salir. Tengo la duda porque como lo mencioné a las 8, aquí mi esposita tuvo que pararse, si yo ya anuncié lo de la pastora Albita, ya les anuncié, ¿verdad? Les anuncié también lo del taller acerca de la economía exitosa. Sí. Ah, bueno, entonces de pronto fue que tú estuviste en la mañana, entonces les quiero decir, préstenme atención un segundito. Aquí. Les quiero compartir que ayer